Bueno, buenas tardes. Aquí estamos de vuelta con otra aparición, con otro video, ¿ya? Pero este video va a ser un poco más breve, ¿ya? No va a ser igual que los otros que han visto ustedes, ¿ya? Porque esta es una clase de repaso, o sea, los contenidos que vimos en el video anterior van a ser retomados, resumidos y condensados para que sean mucho más comprensibles. Así de que en este video no hay tanta producción como quisiéramos, ¿ya? Ahora, se está preparando un video de la clase número 2 para esta asignatura y esa sí viene con más producción, con más efecto, así que me perdonan un poquito, ¿ya? En esto consiste, el tema es la clase anterior. Si usted no ha visto la clase anterior y está en este video ahora, le pido que se devuelva por favor, vea la clase 01 de geografía y de conceptos de ubicación y localización geográfica y después vuelva para acá, ¿ya? Por favor, se lo ordeno, vaya para allá. Nadie le está diciendo que se quede aquí, no, vaya, partió. Ya, ¿estamos? Ya, ok. Los que se quedaron, que vieron la clase 01, esta es una clase de repaso. Así que es momento de que nos pongamos serios. El objetivo de esta clase es reforzar los contenidos vistos en la clase anterior. Por lo tanto, esta clase va a ser más breve porque es una clase de repaso, ¿ya? Si ustedes llegaron primero a este video y no han visto la clase 01 de Sistema de Localización Geográfica, les invito primero a que vean ese video primero, porque esa es la clase original, la que tiene todo el contenido a detalle, ¿ya? Esto es un resumen, un repaso de la clase anterior. Por lo tanto, primero vayan al otro video, al terminarlo vuelvan para acá, ya no hay ningún problema, porque este es un refuerzo de las ideas que quizás no hayan quedado del todo claras, o si ustedes quieren una clase más sintética de ese contenido, pero no reemplaza la clase anterior. Esto es un refuerzo, insisto, ir a la primera clase primero, luego volver acá, ya, porque hay contenidos acá que yo voy a obviar para hacer un repaso más breve, ya, es que eso quede claro, ya, por favor, quiero que lo entiendan bien. Ya el tema de esta clase, insisto, son los sistemas de localización geográfica, y ahí después vimos los sistemas de proyección geográfica que se abordaron en el video anterior y que en esta clase de ahora se van a reforzar. Cuando yo me refiero a un concepto o a los conceptos de localización geográfica, me refiero a que cuando nosotros estamos insertos en un paisaje geográfico, en un lugar determinado, o simplemente en nuestra vivienda, en nuestro hogar, o estamos viajando por alguna parte, es necesario que nosotros generemos mecanismos y herramientas, o necesitamos de estos mecanismos para nosotros poder ubicarnos. O si nosotros queremos, por ejemplo, llegar a una parte específica, queremos conocer alguna parte, siempre se va a necesitar alguna herramienta o medio para poder lograr la ubicación en el espacio, ¿ya? Porque a veces la memoria no basta. Nosotros, si vivimos en un lugar y lo recorremos todos los días, sí lo podemos memorizar. Pero cuando vamos a un sitio que no conocemos, por ejemplo, y queremos ubicar algún fenómeno, tenemos que crear mecanismos o utilizar mecanismos y herramientas nuevas para nosotros poder ubicarnos. Y para eso nosotros utilizamos lo que se llaman los mapas, ¿ya? El ser humano, la humanidad, desde un principio también tuvo esta idea, porque ellos, como vivían y se movían por el planeta Tierra, tenían que ubicar las cosas geográficas que necesitaban. La ubicación de los alimentos, la ubicación de las viviendas, los lugares seguros, los lugares inseguros, ya, por donde ir sin sufrir un accidente. Entonces todo esto dio paso a que se generaran los primeros mapas, ya, y así tenemos los conceptos básicos de localización geográfica, siendo el más básico, insisto, el mapa, ya, que es dibujar o trazar o observar un territorio o lugar a través de una superficie plana en donde se indican cuáles son las direcciones, las ubicaciones y los elementos más importantes que nosotros podemos encontrar. Ahora, para mejorar la ubicación dentro de los mapas fue necesario generar herramientas e inventos que permitiesen ya mejorar la ubicación dentro de los mapas mismos. Y es así que surgen, por ejemplo, el telescopio, el sextante, la brújula y los puntos cardinales. Todos estos elementos trabajan en conjunto con los mapas, ¿ya? Y cada uno cumple una función súper importante entre sí. Me explico. Los puntos cardinales, por ejemplo, ya, son los que determinan las ubicaciones básicas, que son norte, sur, este y oeste, ¿ya? Que permiten trazar las rutas y las direcciones dentro de los mapas, ¿ya? El norte siempre en la parte superior, el sur en la parte inferior, este en la dirección de la derecha y oeste en la dirección de la izquierda.
La brújula es la que permite reconocer la posición dentro del mapa y la dirección, pero en el mundo real, ya que como ustedes saben, la brújula es un instrumento que al usar el polo magnético de la Tierra siempre apunta hacia el norte, y eso es lo que le permite a la persona que está utilizando el mapa y la brújula poder ubicarse. El sextante se ubica, o se utiliza mejor dicho, sobre todo en la navegación marítima, porque permite calcular distancias y ver más allá del horizonte, ¿ya? Y eso se utiliza para poder encontrar obstáculos, amenazas, y sobre todo en el mar, que de repente es importante para el tema de las rocas, las amenazas, el clima y un montón de cosas más. Y el telescopio, que es un complemento a la visibilidad porque nos permite ver objetos que se encuentran más lejos con mayor claridad. Ahora, estos cuatro elementos integrados nos permitieron hacer dos cosas importantes, o en su momento a la gente que navegaba y viajaba le permitió entender dos cosas. Primero, comprender de que la Tierra era redonda. Fíjense que eso es muy importante y en el video anterior no ahondé mucho sobre eso. Muchos viajeros ya desde la edad antigua ya sabían que la Tierra era redonda, pero el tema era de que no sabían cómo comprobarlo. Ellos lo intuían porque los instrumentos de navegación que, por ejemplo, tenemos acá, ya y que fueron apareciendo con el tiempo, más cálculos matemáticos y un montón de cosas, le permitían a los navegantes saber que la Tierra era redonda mucho antes de que Colón lo demostrase con los viajes de descubrimiento. Pero el tema era eso, cómo comprobarlo, ¿ya? Pero gracias a Dios y con el tiempo y los esfuerzos humanos, ya para los que no les guste Dios, ya se pudo comprender la redondez de la Tierra gracias al uso de los mapas y estas herramientas. Ahora, también ¿qué se pudo lograr? Poder viajar distancias más largas en barcos o a pie y ubicarse sin extraviarse, que ese era el punto más importante de los mapas. Viajar, ubicarse y no perderse, porque el perderse podía implicar perder la vida, quedar sin recursos o hacer los viajes innecesariamente más largos, ¿ya? Ese es un punto muy importante. Ahora, con los mapas y todas estas herramientas que ustedes fueron reconociendo ya durante la clase anterior y ahora, se pudo confeccionar estos mapas y hacerlos con la mayor precisión posible, ¿ya? Sin embargo, los mapas cometían de repente el error de que si tú no entendías ya el sentido del mapa, si tú no conocías el área o de repente simplemente tú no conocías el territorio y te pasaban un mapa, había que generar mecanismos o formas de poder ubicarse con el mapa sin necesariamente conocer el terreno. Y es así de que vamos a incluir otros tipos de localización o conceptos de localización, ya que permitieron complementar el trabajo de los mapas, el trabajo del telescopio, el sextante, la brújula y los puntos cardinales. Ahora, ¿cuál fue el comienzo de estas mejoras? Fue más que nada el hecho de integrar los que vamos a llamar los hemisferios, ¿ya? Los hemisferios son macrozonas o zonas grandes que se van a dividir en los mapas, sobre todo en los mapas del mundo, los mapamundi, para poder dividir la Tierra ya de forma imaginaria, ya, porque no es que vayamos a marcarlo con algo, sino de que esto es de forma imaginaria, para poder identificar con mayor facilidad un punto que se ubique en un mapa más grande, por ejemplo un mapa mundi, o en realidad también para los otros mapas sirve, pero partamos desde lo más grande a lo más pequeño. Y la división más grande que tiene un mapa son los hemisferios, ¿ya? Que son dos grandes divisiones. El primer hemisferio que se hizo fue crear esta división imaginaria que ustedes están viendo, que es una línea imaginaria que va desde este a oeste, ¿ya? Y que se va a conocer como línea del Ecuador, ¿ya? Línea del Ecuador se le llama así porque atraviesa en medio de la Tierra y pasa por este país. Esta línea imaginaria cumple la función de dividir la Tierra en dos grandes zonas, lo que es el hemisferio norte, ya los territorios que se encuentran al norte de la línea del Ecuador, y el hemisferio sur, que son los territorios que se encuentran al sur de la línea del Ecuador. Esto es súper importante porque cuando queremos ubicar un país es importante saber en qué hemisferio se encuentra, ya, en el norte o en el sur, y así podemos determinar un montón de cosas ya a medida que nosotros vamos teniendo más conocimientos. Una segunda división que se aplicó fue una línea imaginaria que va desde norte a sur, que en este caso es el meridiano de Greenwich, ¿ya? Que permite dividir la Tierra en dos grandes hemisferios, que son el hemisferio occidental y el hemisferio oriental. Otra división súper importante cuando nosotros de repente queremos identificar países, lugares o culturas, ¿ya? Sobre todo en la diferencia entre occidente y oriente. Porque por ejemplo un país como China se ubica en el hemisferio oriental,
Y eso nos da a entender de repente de que la distancia con Chile, que se encuentra en el hemisferio occidental, es muy grande, y que nuestras diferencias a veces culturales, de idioma, también se pueden evidenciar con estas grandes divisiones. Por eso lo encuentro súper importante de que todos los mapas tienen que tener la idea de los hemisferios. Los mapas más pequeños, por ejemplo, de repente, no sé, pues no contemplan esto. Pero sí es importante entender de que en qué hemisferio se encuentra, ¿ya? Eso es una cosa que hay que ir explicando y le vamos a ir integrando otras cosas más. Ahora, lo importante es comprender de que todos los elementos de localización geográfica se diseñaron para mejorar la ubicación dentro del espacio geográfico y para buscar lo que ustedes quieran, ¿ya? La brújula, el sextante, el telescopio, los mapas cartográficos, todo trabaja de forma integrada para poder localizar lo que ustedes quieran. Si ustedes están viajando a algún lugar, si ustedes quieren conocer un sitio del que no han ido, o simplemente quieren reconocer un punto en el espacio en donde ustedes se encuentran, todos estos elementos trabajan de forma integrada, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que hacer, ¿ya? Lo segundo, ¿ya? Que la línea del Ecuador y el meridiano de Greenwich, insisto, son líneas imaginarias, ¿ya? No es que haya un elemento en el mundo donde nosotros podamos reconocer estas líneas. Bueno, excepto Ecuador, donde hay un punto en donde sí está, pero es solamente ahí, ¿ya? Son líneas imaginarias y nos sirven para identificar la Tierra en las grandes zonas, acuérdense. En el caso del Ecuador, el hemisferio norte y el hemisferio sur. En el caso del meridiano de Greenwich, lo que es el hemisferio occidental y el hemisferio oriental, ¿ya? Esa es la forma de definirlo, ya, para que les quede claro. Por lo tanto, si yo en el futuro les digo que vamos a hablar de un país de Oriente, por ejemplo, ustedes tienen que asumir que se encuentra a este lado del meridiano de Greenwich, o sea, al este, ya, del meridiano. Y si yo digo un país de Occidente, al oeste del meridiano. Y así vamos a ir asociando los fenómenos, ¿ya? Bueno, esta es la primera pausa, por decirlo así, ¿ya? Ahora viene otra tanda de contenido, así que prepárense. 3, 2, 1, ahí va. Con el paso del tiempo, las personas que creaban los mapas y los usuarios de los mapas se dieron cuenta de que había que mejorar la forma de ubicar los espacios, los objetos, los fenómenos geográficos, lo que fuese dentro de los mapas. Y ya no bastaba simplemente con los puntos cardinales, las herramientas de ubicación y los hemisferios, ¿ya? Fue necesario mejorar los conceptos de localización geográfica y mejorar o crear nuevos elementos para poder ubicarse de mejor manera en un mapa. Y es así que nace un sistema bastante interesante que consiste en proyectar de forma imaginaria, ¿ya?, la línea del Ecuador y el meridiano de Greenwich. O sea, estas líneas que ya eran imaginarias en los mapas porque no se encuentran en la vida real, proyectarlas de forma continua ya por todo el planeta Tierra. Y es así que nacen los paralelos y los meridianos, ¿ya?, que son, insisto, las prolongaciones de cada uno de ellos. ¿Y en qué consisten los paralelos? Bueno, como acabo de decirlo, son líneas imaginarias, ya, que cruzan el planeta de oeste a este, ya, y que van desde el centro del planeta, y me refiero a la línea del Ecuador de la parte central, la que divide los dos hemisferios y que se extiende hasta los polos. Fíjense bien, tal cual como se lo estoy mostrando acá. Este es un mapa plano, ya, una proyección de Mercator, ya, para los que vieron la clase pasada y ahora están reforzando, ya. Y fíjense bien de que la línea del Ecuador es el eje central, o sea, la línea imaginaria central, y luego lo que se hace es proyectar esta línea ya de forma imaginaria, de forma continua, hasta llegar a los polos, ¿ya? Ahora, estas líneas van numeradas para poder identificar una de la otra, ¿ya? Y comenzando por la línea 0, que es el Ecuador, llegando hasta la 90, la última línea que se encuentra en los polos. Es interesante porque esto ocurre tanto hacia el norte como hacia el sur, o sea, de aquí al hemisferio norte hasta el polo tenemos desde el número 0 hasta el paralelo 90, ¿ya? Y ocurre lo mismo en el hemisferio sur, tenemos desde el paralelo 0, que es el Ecuador, hasta el 90, que se encuentra en el polo sur. Ahora, una forma de identificar los paralelos para que no se enreden y saber de qué hemisferio corresponden es agregarle un símbolo matemático. En este caso se le agrega el símbolo positivo a todos los paralelos que se encuentran en el hemisferio norte y negativo a todos los paralelos que se encuentran en el hemisferio sur. También hay que agregar que cuando yo ubico un objeto aquí en el mapa ya y identifico
sobre qué paralelo se encuentra o qué tan cerca está de cierto paralelo, yo lo hago utilizando la palabra latitud, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo ubico un objeto, ¿ya? Y marco sobre qué paralelo se encuentra o qué tan cerca de algún paralelo se encuentra, yo utilizo la palabra latitud, ¿ya? Para identificar que es un paralelo, luego coloco el número, ¿ya? Del paralelo correspondiente y le coloco el símbolo positivo o negativo para identificar en qué hemisferio se encuentra dicho objeto, ¿ya? Muy importante porque nosotros vamos a ir trabajando dentro del año cuando sea posible, y bueno, las personas que no trabajan conmigo, para que entiendan que así se configura la ubicación de un objeto con los paralelos. ¿Y qué pasa con los meridianos? Bueno, los meridianos son líneas imaginarias que van desde norte a sur, ¿ya? Y que comienzan desde occidente y que luego llegan hasta oriente, o sea, dan vuelta a la Tierra comenzando desde el meridiano de Greenwich, marcando occidente en esa dirección, dan la vuelta al planeta y llegan de nuevo desde oriente al centro del meridiano de Greenwich, ¿ya? Tal cual como lo están viendo acá en la siguiente proyección. Yo tengo aquí un mapa, tengo los meridianos que van de norte a sur, que van desde occidente, fíjense bien, y después obviamente aparecen en oriente y llegan hasta el meridiano de Greenwich nuevamente. En el caso de los números que se les asignan a estos meridianos, ya van desde 0 a 180, ya parten de 0, que es el meridiano de Greenwich, al irse a occidente van aumentando de número hasta llegar a un punto central acá que son los 90, que es el límite del hemisferio occidental, y cuando llegan a oriental el número continúa llegando hasta 180. Ahora, cuando yo quiero ubicar un objeto, ¿ya? Y saber qué meridiano es, el número va subiendo. Fíjense bien, de 0 a 90 corresponde al hemisferio occidental y entre 90 y 180 corresponde al hemisferio oriental. También, para poder hacer esta diferencia con más facilidad, se les asigna un símbolo, que en este caso es que cuando un meridiano o un objeto está sobre un meridiano en el hemisferio oriental se le coloca el símbolo positivo, y cuando está en el hemisferio occidental se le asigna el símbolo negativo. Finalmente, para cuando yo identifique un objeto utilizando un meridiano, o sea, qué tan cerca de un meridiano esté o sobre qué meridiano está, se le asigna la palabra longitud, ya que es importante. Para los paralelos es latitud, para los meridianos es longitud. Ahora, al igual que la línea del Ecuador y el meridiano de Greenwich, ya los paralelos y los meridianos siguen siendo líneas imaginarias, ya tampoco existe un mecanismo, una referencia en la Tierra que nos permita entender dónde están. Ya los vamos a ver en los mapas, en las proyecciones, pero no va a haber un punto que nos identifique en el plano original, ¿ya? Y todas estas están hechas para orientar sobre qué sitio uno se encuentra, ¿ya? A través de qué paralelo, qué meridiano, uno hace ahí hace una especie de cruz y ahí ubica un punto en el mapa, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Para que ustedes lo comprendan, es súper importante. Ahora, también no olviden de que se asignan diferentes símbolos según sea la ubicación. El positivo y el negativo nos va a indicar siempre el hemisferio donde se encuentran, el paralelo o el meridiano y el punto que ustedes están buscando. Por favor, eso también ténganlo presente, porque más adelante, si a ustedes les piden ubicar la latitud y la longitud, tiene que ir la palabra latitud, la palabra longitud, el paralelo correspondiente, el meridiano correspondiente, ¿ya? Si les piden más información, bueno, eso lo vamos a ir explicando más adelante, ¿ya? Y también tiene que indicar el hemisferio donde se encuentra. Y eso se hace mediante el símbolo positivo y negativo, ¿ya? Esos son los elementos básicos que ustedes deben considerar, ¿ya? Ahora, estamos trabajando desde lo más básico. Luego, con el tiempo, se pueden ir agregando más conocimientos referente a la ubicación geográfica y lo que tenga que ver con los paralelos y los meridianos, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan, ¿ya? Aquí terminamos con la segunda pausa. Ahora viene la última parte, con lo último de los contenidos, y con eso ya estaríamos casi listos. Así que eso va en 3, 2, 1, partimos. Vamos con la última parte, que tiene que ver con los sistemas de proyección geográfica. Quizás dentro de lo que hemos visto esto puede ser lo más complejo. Voy a tratar de resumirlo en una sola diapo para que ustedes lo puedan entender. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, como ustedes saben, ya crear un mapa no es sencillo, porque tienen que considerar primero que van a hacer el mapa, tiene que ser calcado a la realidad, ya tiene que contemplar los hemisferios, tiene que contemplar los paralelos, tiene que contemplar los meridianos, y el tema también es de que los mapas
tienen que también tratar de recrear de la mejor forma posible la dimensión de la Tierra. Eso significa que los mapas se hacen generalmente a escala. ¿Y a qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, 1 centímetro del mapa corresponde a tantos centímetros en la vida real, ¿ya? Esto es para que los viajeros puedan calcular las distancias sin tener que movilizarse, lo pueden hacer de forma matemática, ¿ya? Afortunadamente eso no se lo voy a enseñar aquí, pero ustedes tienen que entender eso. Los mapas a escala sirven para que los viajeros puedan calcular las distancias porque están hechos a escala, o sea, la distancia dentro del pequeño mapa que ustedes tienen corresponde a una distancia real, ¿ya? Eso es importante. Y para eso son necesarias las proyecciones, para poder determinar las distancias, ¿ya? Y nosotros alcanzamos a ver 4 tipos de proyecciones. La primera proyección que vimos ya fue la proyección esférica. Y esta consiste en proyectar la superficie de la Tierra, o sea, hacer un mapa sobre una superficie esférica, tal cual como es la forma del planeta, ¿ya? Fíjense bien, el mejor ejemplo y el más claro e indiscutido es el globo terráqueo, que recrea de forma bastante exacta la forma de la Tierra, ¿ya? Y las distancias, ¿ya? Es una de las proyecciones más exactas, ¿ya? Porque como considera la redondez de la Tierra, es súper exacta cuando yo quiero calcular una distancia. Pero, siendo esa su virtud, ¿cuál es su defecto? Su defecto es de que es un mapa poco práctico. Si yo soy un viajero o una persona que necesita moverse rápido por un área, andar con un globo terráqueo en la mochila o en la mano resulta poco práctico, ¿ya? Por lo tanto, los viajeros se vieron en la obligación de generar sistemas de proyección más portátiles que un globo terráqueo o una esfera. Y es así que nacen las otras proyecciones. Teniendo, por ejemplo, la proyección de Mercator, que es una de las proyecciones más populares porque hasta el día de hoy se usa y se ha usado por siglos, de hecho. ¿Y en qué consiste la proyección de Mercator? Bueno, consiste en proyectar la superficie de la Tierra sobre una superficie plana, como una hoja de papel o un libro, ¿ya? Y para eso lo que se hace es hacer una cuadrícula, como ustedes están viendo aquí en este objeto, y lo que se hace con la Tierra es estirarla sobre esta hoja de papel para poder representarla. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que es súper portátil porque un mapa yo simplemente lo puedo enrollar y echar en una mochila o llevarlo en un libro, ¿ya? O en un objeto que sea más portátil. Por lo tanto, es una proyección muy popular y que se utiliza en todo hasta el día de hoy. Pero asimismo tiene un gran defecto. ¿Y ese defecto cuál es? El hecho de que como estamos proyectando algo redondo sobre una superficie plana, esto se tiende a deformar mucho, ¿ya? En el caso de la Tierra, por ejemplo, la proyección de Mercator es súper útil en la parte central porque la deformidad no se hace tanto en la parte del centro. Por lo tanto, las distancias reales, cuando yo dibujo en el mapa, ya las cosas en el centro no se deforman tanto. Pero cuando los llevo a los polos, las distancias o el tamaño de los objetos se deforma. ¿Por qué? Porque yo los estoy estirando. Y como lo dije en el video anterior, ¿por qué? Porque, por ejemplo, es como si nosotros tomásemos nuestra cara y nos sacáramos la cara y la pusiéramos sobre una mesa. Como nuestra cara está montada sobre una superficie redonda como lo es un cráneo, al ponerla sobre una mesa se va a deformar. La nariz no se va a deformar tanto. Pero por ejemplo los ojos, la parte de los pómulos, la boca se va a estirar y se va a deformar. Y tu cara no se va a ver sobre una superficie plana como se ve realmente. Y ese es un defecto que ocurre con la proyección de Mercator. Por eso hay que tener cuidado con esta proyección, ¿ya? No es exacta, ¿ya? Ese es el tema. Pero sí es muy conveniente y muy portátil. Y hay que considerar cada vez que se utiliza el tema de la redondez de la Tierra. Sobre todo cuando se viaja en los sectores de los polos. Para poder solucionar el tema de Mercator, porque igual como la proyección de Mercator es popular más que la esférica, ¿ya? Y tener distancias más concretas en los polos, nace otra proyección, que es la proyección cónica, ¿ya? Esta se utiliza cuando yo quiero trazar un mapa en los sectores de los polos. Y lo que hace, a diferencia de Mercator, es dibujar el mapa de la Tierra a través de un cono, utilizando el polo como punto central, y va haciendo esta especie de cono que después se estira sobre una superficie plana y nos da las distancias más exactas con respecto a los polos. Pero ¿cuál es el defecto? Bastante obvio. El hecho de que en los polos es muy exacto, pero en los objetos del centro también se deforman. ¿Por qué? Porque también lo estoy estirando de una forma que no corresponde con la realidad.
Pero aún así la proyección cónica se sigue usando porque cuando se viaja por los polos, los barcos, los aviones andan por estas zonas, utilizan esta proyección porque es mucho más exacto para calcular las distancias. Por lo tanto, podríamos decir de que la proyección cónica y la proyección de Mercator son complementarias, ¿ya? Trabajan en conjunto. Cuando yo quiero viajar o trazar objetos en el centro de la Tierra, ¿ya? O en las partes centrales cercanas al Ecuador, se utiliza Mercator. Pero cuando yo ando por los polos, se utiliza una proyección cónica. Trabajan en conjunto. Ninguna es mejor que la otra, ya, porque lo que hace una bien, la otra también tiene su ventaja y lo hace bien. Entonces, al trabajar en conjunto, yo tengo una ubicación geográfica mucho más precisa o una proyección geográfica más fácil de entender. Y por mucho tiempo, en realidad, las proyecciones que existían eran estas tres que estábamos viendo. Pero con la llegada de la actualidad y las tecnologías digitales, sobre todo la tecnología satelital, pudimos generar una cuarta, mejor dicho, proyección geográfica muy importante, que es la proyección digital, ¿ya? La proyección digital es cuando yo extiendo un mapa sobre una superficie digital, en este caso puede ser una tablet, un celular o una computadora, ¿ya? Que a través de la tecnología de GPS y una aplicación como puede ser Google Maps o Waze, por ejemplo, ¿ya? Nos permite saber la ubicación de un objeto, ¿ya? Sobre una superficie plana, pero con una mayor exactitud, ¿ya? ¿Y por qué no comete los errores de Mercator y la proyección cónica? ¿Por qué es mejor en ese aspecto que estas dos? Porque al utilizar la tecnología de los satélites, ya cuando quiere ubicar un punto, hace algo que se llama la triangulación, ya que mediante el uso de tres satélites que se encuentren en ese momento en la atmósfera, ya se determina la distancia de forma matemática, o sea, se transmite una señal que tres satélites captan y lo que hacen es triangularla, como ustedes están viendo. Entonces es capaz de resolver las desventajas que genera la proyección de Mercator y la proyección cónica, siendo un poco más exacta que las que hemos visto antes. ¿Ya? Es como la proyección esférica, pero se puede llevar a una superficie plana. Pero ¿cuál es el defecto? El defecto es el hecho de que aún depende de la tecnología. Ya, para poder tener una proyección necesito un teléfono o una tablet que tenga batería, que esté funcionando, porque si se me cae, se me rompe, pierdo la proyección. Si se me acaba la batería, pierdo la proyección. Si no tengo ningún otro elemento, no tengo proyección. Entonces, si no hay satélites que me transmitan, tampoco hay proyección. Entonces ese es el gran defecto de la proyección digital. Sin embargo, sigue siendo algo bastante exacto y que nos ha permitido poder cartografiar, porque así se llama el proceso, cartografiar la Tierra con mayor facilidad. Y ha sido una proyección hoy día muy popular y que yo creo que con el tiempo va a ir reemplazando las otras. Sin embargo, tenemos que conocer las otras porque, insisto, si yo no tengo un celular con una aplicación, me va a servir igual un mapa. Y al tener el mapa voy a tener que utilizar la proyección de Mercator o la proyección cónica. Si tengo un globo terráqueo, la proyección esférica. Todas trabajan en conjunto, todas se complementan entre sí, todas tienen defectos y virtudes, ¿ya? Para que quede súper claro. Ahora, como dije en el video anterior, ya para las personas que no están en el video, los porfiados que están viendo este video sin ver el anterior, como dije en el video anterior, así que vayan para allá, ¿ya? Todos los sistemas de proyección geográfica no son perfectos. Trabajan de forma complementaria, ¿ya? O sea, un sistema de proyección de Mercator es súper eficaz, pero tiene ventajas y desventajas. Por lo tanto, siempre la idea es ir complementando. Si yo ando, por ejemplo, con un mapa, con una proyección de plana de Mercator, debería andar con una proyección cónica si voy a hacer un viaje muy largo. O complementar la información del mapa con un GPS, por ejemplo. Y así yo me puedo asegurar que lo que yo estoy buscando o lo que yo quiero localizar en el espacio geográfico está ahí. ¿Ya? Eso es importante, o en el paisaje o donde ustedes anden. ¿Ya? Eso es muy importante que ustedes lo consideren. ¿Ya? Ningún método es 100% eficaz, porque cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Pero estas debilidades podemos hacerlas más pequeñas y si vamos combinando los diferentes métodos. ¿Ya? Así que eso es importante. Yo siempre recomiendo cuando ustedes quieren viajar o ubicar un punto en un mapa, combinar los métodos. O sea, un buen mapa con un GPS nunca va a estar de más. De repente incluso una brújula antigua, porque la brújula también te indica muchas cosas. Siempre hay que andar con más de una herramienta de medición geográfica para poder localizar un plano, un punto dentro del espacio geográfico. ¿Ya? Eso es súper importante, jóvenes, para que lo consideren ya a modo de repaso. ¿Ya? Eso es más que nada.
¿ya? Yo creo que con esto estamos listos con respecto a los contenidos, ¿ya? Ven, un repaso no tan largo, ¿ya? Pero me queda una parte, así que se quedan un poquito, no se vayan porque obviamente tengo que dar algunas palabras finales, no vamos a dejar esto simplemente así como estamos, y tampoco es que el video sea tan precario. Dije que iba a ser distinto, pero no charcha, así que por favor se quedan un poquito aquí ya para que me escuchen las palabras finales, ¿ya? ¿Sí? Eso. Bueno, con esto damos por terminado el video, ¿ya? Quiero dar algunos agradecimientos. Primero que todo porque el canal superó los 100 suscriptores. Increíble eso. YouTube me mandó un correo dándome las gracias. Nunca me habían agradecido por algo en YouTube, así que... Pero no llega nada de premio, solamente el correo, ¿ya? Pero 100 suscriptores, así que muchas gracias ya a la gente que se ha suscrito a este canal. Por favor, dale la campanita, porque con la campanita, si yo subo un video, le avisa inmediatamente que el material está en la red. Así que también la campanita, nunca está de más, por favor, ¿ya? También doy gracias a todos los que han visto los videos y han dado sus likes. También los likes a mí me sirven mucho porque me dan a entender de que este material vale la pena y que les está gustando, que les está agradando obviamente esto que estoy haciendo por ustedes, ¿ya? También agradezco los comentarios que han sido todos buenos, ya se agradece mucho. Insisto, todas las muestras de cariño hacia este material a mí me motivan para seguir haciéndolo y también ponerle más cariño a todo este trabajo, ¿ya? Así que eso. Por favor, dudas de contenido, cualquier cosa, por favor, a este correo que estoy colocando aquí, ya debería aparecer ahora, por favor, ahí, ya, a ese correo, ya, todas las dudas que ustedes tengan. Y más que nada, despedirme, dar las gracias por todo, por favor, quédense en casa durante esta pandemia, cuídense, usen mascarilla, lávense las manos, por favor, eviten todo contacto, no se expongan a menos que sea necesario, ya, y nos vemos en un siguiente video, ya, cuídense.